Apocalipsis 12, 13 y 17. América en la profecía. No importa. Voy a hacer una oración por todos nosotros y también para poder entender esta clase, ¿sí? Porque es una clase importante. Inclinemos nuestros rostros para orar. Querido Padre Celestial que estás en los cielos, gracias Señor por la oportunidad que tenemos de poder estudiar tu palabra. Ayúdanos a poder entender y a poder concentrarnos y ayúdame a poder ser clara, Señor, con el tema de hoy, y te suplico que tu Espíritu Santo esté con nosotros, en cada uno de nuestros hogares, y también, Padre, que puedas bendecir a cada uno de mis hermanos que están conectados, Padre, a Víctor, Silvia, María Elena, Marina, Feli, Eladio, María, que recién se conecta. Señor, te suplico que estés en esta reunión y una bendición especial sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Bueno, la clase de hoy es un tema que capaz que a algunos les va a chocar y puede ser que llame bastante la atención, pero es un tema que está en la Biblia, y si está en la Biblia, lo aceptamos, ¿sí? Porque en la Biblia está la palabra de Dios. A veces es difícil descubrir cosas, sí, que capaz que no es a lo que estamos habituados, sí, pero es importante que podamos pedirle a Dios entendimiento para poder entender lo que realmente Él tiene, ¿no?, dejado para nosotros. Así que la primera parte que vamos a estudiar, espero que podamos estudiar todo lo que tengo preparado para hoy. Pero primero vamos a empezar analizando un poquito el capítulo 12 de Apocalipsis. Sí, en el capítulo 12 de Apocalipsis nos habla de la mujer y el dragón. Nos habla de una lucha, ¿sí?, entre una mujer que estaba embarazada, ¿sí?, y un dragón que era el diablo, ¿sí? Voy a leerlo. Voy a leer el capítulo 12. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, como la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Acá está hablando de una mujer que yo se los voy adelantando. En algún momento les mandé los símbolos, qué significaban. Bueno, cuando la Biblia nos habla de mujer, nos está hablando de la iglesia de Dios, del pueblo de Dios, ¿sí? Y ahora vamos a ver todos los símbolos, pero dice que estaba encinta y estaba por dar a luz. Bueno, cuando nace este bebé va a ser nuestro Salvador, que en realidad se va a hablar de nuestro Salvador Jesús. Sí, pero todo tenemos que entender que todo es en símbolos. La Iglesia Católica usa este versículo para hablar de María, pero en realidad acá no se está refiriendo a María, sino que en Apocalipsis se está refiriendo en símbolos a esta mujer, que es la iglesia de Dios, ¿sí? O sea, todo el pueblo de Dios, todos nosotros pertenecemos a la mujer, ¿sí? ¿Se acuerdan? Hay un versículo que habla, un capítulo que habla de que el novio va a las bodas y a encontrarse con esa novia, con esa mujer. Bueno, se está refiriendo a la iglesia de Dios. Y acá, cuando se habla de el dragón, sí, es el dragón, es el diablo. También sabemos que en el cielo, cuando hubo una lucha entre Dios y el diablo, el Lucifer en ese tiempo, este dragón se llevó 1/3 de los ángeles, ¿sí? Les engañó, y es por eso acá que nos habla de que la mujer fue a devorar, el dragón fue a devorar a esa mujer porque quería eliminar a ese bebé, porque ese bebé era el que iba a ser nuestro Salvador. Pero esto todo es símbolo, ¿sí?
lo que nos tiene que quedar que esta mujer es el pueblo de Dios. Y si seguimos leyendo, en el versículo 5 dice así, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí se sustente por 2260 días. Acuérdense de esta fecha, 1260 días. Hoy lo vamos a estar estudiando. ¿Qué significa? O sea que va a haber el dragón, ¿sí? Va a ser la lucha contra esta mujer, contra el pueblo de Dios, 1260 días. ¿Sí? Yo se los adelanto para poder entender, pero lo vamos a estar estudiando a medida que hagamos en estas lecciones, en esta lección de hoy. Pero acá cuando se refiere a las 1260 días, si nosotros sabemos que un día significa un año, en otra parte de la Biblia encontramos de que este dragón actúa por 42 semanas, ¿sí? ¿Y a qué se refiere? A que va a ser, ¿se acuerdan que hubo una Edad Media en que había opresión a los cristianos, que mataban a los cristianos? Bueno, eso duró 1260 días, ¿sí? Que son este tiempo en que la Iglesia Católica, lo tengo que decir, ¿no? Porque todos sabemos que en la Edad Media jugó un papel crítico, ¿no? Muy importante. Bueno, y es el tiempo que el Imperio Romano actuó, ¿sí? El papado. Y bueno, y se hizo esta guerra contra los hijos de Dios. Bueno, después acá sí nos habla un poco de lo que en el cielo, sí, hubo esta guerra también con Jesús y sus ángeles, pero acá nos muestra a Jesús como Miguel. Miguel es Jesús, pero como luchador, ¿sí? Como cuando lucha contra el diablo, se lo llama en la Biblia como Miguel. Hay 5 partes en la Biblia que se lo nombra así. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusa delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Sí, acá dice que este dragón de alguna manera sí ganó porque mató a cristianos, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vi al dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto. Sí, esto lo vamos a continuar leyendo. Entonces, acá nos tiene que quedar algo. La mujer es el pueblo de Dios. Y este dragón, bueno, es el diablo, pero este dragón va a usar diferentes instrumentos, ¿sí? ¿Para qué? Para destruir a este pueblo de Dios. Sí, Jesús estableció su iglesia y como el diablo no pudo contra Cristo, se ensañó con furia contra su iglesia. Sí, acá en esta clase vamos a ver 3 personajes importantes. Uno, que es el pueblo de Dios, esta iglesia de Dios, esta mujer. Por otro lado, vamos a tener un dragón, o también este dragón que es el diablo, que va a usar otra mujer que ahora vamos a estudiar en el capítulo 17,
otra mujer que va a ser una mujer ramera, por así decir, que va a ser una iglesia apóstata, una iglesia que va a hacer milagros, va a hacer señales y se va a hacer pasar como una iglesia espiritual, pero en realidad su finalidad es otra. Y por otro lado, vamos a estudiar que hay un gobierno que es Estados Unidos y la Biblia lo llama como una segunda bestia, la bestia segunda, ¿sí? Esta bestia se va a unir con la iglesia apóstata para destruir a esta mujer. ¿Y quién es la mujer? El pueblo de Dios. Y nosotros sabemos que en el futuro va a haber gran persecución y gran persecución contra los cristianos y una gran tribulación. Y eso es lo que vamos a estar estudiando hoy. Entonces, acá del capítulo 12, ¿qué fue lo que vio? ¿Qué es lo que vio Juan? Esto fue una visión que tuvo. Una mujer vestida de sol. ¿Sí? Y si buscamos las características, como yo le decía, ¿qué es mujer? Significa iglesia. ¿Qué significa el sol? A Cristo, ¿sí? Es lo que ilumina, y ahora vamos a entender un poco más eso. Ilumina todo, ¿sí? Después, la luna es la Biblia. Acá están todos los versículos, yo se los digo para ya saberlos, pero si quieren, acá están los versículos, va a quedar grabado que ustedes lo analicen, pero acá también nos habla de una luna. ¿Qué significa la luna? La Biblia. ¿Por qué la Biblia? Porque nosotros sabemos que la luna por sí sola no tiene luz propia. ¿Y de cómo ilumina la luna? Porque refleja la luz del sol. ¿Sí? Acá pasa lo mismo. La Biblia es un reflejo del sol que es Cristo. Y después también acá lo que estuvimos leyendo habla de que tenía una corona, ¿sí? Que significa que tiene al final la victoria, y después habla de 2 estrellas. Hay algunas personas que creen que se está refiriendo a las 12 tribus de Israel, pero en realidad se está refiriendo o a los 12 apóstoles, otros dicen, pero en realidad tenemos que entender que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, no es que nació ahora. La iglesia de Dios viene siendo representada, ¿sí? Por diferentes personas desde la creación del mundo. Sí, puede ser que al principio 12 tribus de Israel, pero bueno, ahora nosotros sabemos de que fue la salvación es para todos. Y bueno, puede ser que estas 2 estrellas sean los apóstoles, ¿sí? Porque nosotros aceptamos eso. Bueno, así que esto sería. La Biblia no señala el nombre, pero describe la verdadera iglesia, ¿sí? ¿Cómo va a ser este pueblo, esta mujer, esta iglesia al final al final, o sea, ¿cuál es la iglesia de Dios? ¿Cómo está representada? Esto ya lo hemos visto en alguna otra clase, tiene 2 características, ¿sí? Bueno, 2 características. Una característica, guarda los mandamientos de Dios, ¿sí? Que están en la Biblia, y tienen la fe de Jesús. Esta mujer es una iglesia, sería una iglesia cristiana porque estaría vestida del sol, que es Cristo. Sería una iglesia bíblica porque la luna representa la Biblia, donde se encuentra reflejada la luz de Cristo, como la luna refleja la luz del sol. Por lo tanto, todas sus creencias están fundamentadas en la Biblia. Estas son las características de la verdadera iglesia. ¿Sí? Otras personas también dicen que son los sistemas ceremoniales y sacrificial. Yo no creo que sea así, pero bueno, ¿y cómo estaba la mujer? Estaba embarazada, estaba encinta. ¿Qué representa? Se presenta a la iglesia en el tiempo en el que estaba por nacer el Mesías, en el tiempo que estaba por nacer Jesús, donde hubo también persecución. La tradición de la Iglesia Católica Romana ve a la mujer de Apocalipsis 12, lo que les dije, como María, pero en realidad se refiere a la iglesia. Y bueno, nosotros sabemos que en el tiempo que Jesús nació, también hubo un imperio romano que quiso matar, ¿sí? A Jesús. ¿Para qué? Para que no haya Salvador. Y a través de la historia, ¿sí? El dragón, el diablo, ha querido matar a Jesús y a su pueblo, ¿sí? Poniéndole muchas veces rigurosidad, ¿sí? En la Edad Media, no haces lo que yo te digo, te mato, ¿sí? Y lo que vamos a estudiar, que aunque sea no choquee,
pero en el futuro va a ocurrir lo mismo. Va a ocurrir lo mismo. Si no me haces caso, te mato. ¿Sí? Nosotros adoramos a Dios por amor. Dios nos da libertad, libertad de elección. Y si hay un gobierno, organización o una institución que te dice, hace esto, que va a ser en contra de la ley de Dios, si no te mato, no viene de Dios, es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo quiere destruir a esos fieles hijos de Dios. ¿Sí? ¿Qué sucedió con el hijo y con la mujer? Bueno, lo que estuvimos viendo, el hijo fue arrebatado, la mujer fue perseguida, ¿sí? Fue perseguida por toda la persecución que hubo y va a volver a ver. La persecución de los cristianos comenzó con la Roma pagana, pero fue continuada en forma mucho más extensa por la Roma papal. Estas sangrientas persecuciones se extenderían por 1260 días, las cuales representan 1260 años. ¿Cómo es que llegamos a los, 1260 días la Biblia lo representa como un año? Bueno, acá está en Daniel 7:27, nos dice un día es un año. En otra parte de la Biblia nos habla de este mismo tema y nos dice son 42 semanas. Pero si nosotros multiplicamos 42 semanas por 30, nos da 1260 días, que son años, ¿sí? Y ¿cuándo empieza esta persecución? Lo tengo en otra foto, pero bueno, se los digo ahora. ¿Cuándo empieza? Primero va a haber, se los voy a mostrar en otra foto. Bueno, porque esto tiene, la Biblia también representa en la profecía y nos dice cuándo empieza y cuándo termina este gobierno, ¿no? Del tiempo que hubo en la historia del gobierno papal, por así decirlo, ¿sí? ¿Cuál es la, y bueno, lo que les decía, esta mujer, esta iglesia tiene dos características. ¿Cuáles son las dos características? Que lo vamos viendo a través del tiempo, ¿no? Guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Sí, es la iglesia de Dios. Por otro lado, ahora vamos a estudiar, ahora vamos a estudiar la otra iglesia que se va a hacer pasar por la iglesia de Dios, pero es la ramera, la apóstata. El hecho de que la iglesia perseguía esto no sé si es importante. Bueno, esto ya lo hemos visto. Tiene la fe de Jesús, significa una iglesia que se basa en Jesús y también el espíritu de profecía, ¿sí? ¿Por qué? Porque la iglesia apóstata va a poner falsos profetas. Y otra cosa, esta iglesia, que es la iglesia de Dios y es esta mujer, va a tener el mensaje de los tres ángeles. Hoy lo vamos a estudiar al final de la clase brevemente porque son 3 ángeles que dan mensajes a la tierra. ¿Y cuáles son esos mensajes? Lo vamos a estudiar al final de la clase. Ahora voy a compartirles, vamos a estudiar, entonces ya vimos Apocalipsis 12, que es la iglesia de Dios. Ahora vamos a estudiar Apocalipsis 17, que nos habla de una ramera o iglesia apóstata. Muy bien. Bueno, y acá vamos a estudiar ahora Apocalipsis 17. Entonces, por un lado vimos la iglesia de Dios, pero también acá en Apocalipsis 13, y esta va a ser capaz la parte que ya en algún momento yo se los he ido mencionando, pero puede ser un poco que nos llame la atención, pero está en la Biblia y todos nosotros, los que queremos hacer la voluntad de Dios, estamos llamados a poder investigar en la Biblia y descubrir qué es lo que Dios quiere. Todo esto está en símbolos y a veces es difícil entender. Ya más o menos así estudiándolos juntos se pueden entender los símbolos, pero ojalá que todos ustedes puedan, y yo seguir, ¿no? Tener la motivación de ir estudiando, porque esto lleva mucho tiempo, hay que analizarlo, estudiarlo para poder realmente entenderlo en profundidad, porque necesitamos entender esto para entender qué es lo que va a venir y qué es lo que va a pasar. Y todos vamos a tener que tomar una decisión a quién seguir. Y tenemos que tener claro esto para no ser engañados. Vamos a estudiar ahora en Apocalipsis 17. ¿Sí? La Biblia nos habla de una Babilonia.
Vamos a leer. La importancia histórica de Babilonia como imperio mundial poderoso y rico se agiganta a la luz del gran conflicto entre el bien y el mal, según la explicación de las Sagradas Escrituras. Pero mucho mayor significado eh, y relieve adquiere la Babilonia profética cuando se conoce su papel en el desarrollo y el desenlace final de este conflicto. ¿Sí? Así que ahora vamos a estudiar en Apocalipsis 17, 17 del 1 al 5. Acá nos habla la condenación de la gran ramera. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, por lo cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Acá, primer detalle que tenemos que ver, acá cuando habla de esta ramera se está refiriendo a una mujer. ¿Y qué significa mujer? En profecía significa iglesia. Pero esta ramera va a ser la iglesia apóstata, iglesia falsa, iglesia que va a querer hacerse pasar por la iglesia de Dios. ¿Sí? Y acá nos da una característica importante que nos está diciendo que esta mujer está la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y acá tenemos que entender esto porque lo vamos a ver en diferentes capítulos de la Biblia. Cuando se habla de aguas, significa un lugar donde hay mucha población, mucha gente. Nosotros sabemos que en la edad antigua, sí, en la historia, antes no había gente en Sudamérica o en Norteamérica o en Centroamérica, todo estaba en Europa, ¿sí? Sabemos, Europa empezó todo. De hecho, ¿se acuerdan cuando vimos la estatua de Daniel 2? Hablábamos de que había una Europa que eran los pueblos bárbaros, sí, pero antes estaba todo en Europa. Entonces acá nos dice me gustaría que todos repasen los símbolos proféticos que yo di una clase, que es cortito el video que yo ahí me explico que el agua, por ejemplo, los versículos donde cuando habla de agua significa un lugar muy poblado. O sea, acá está hablando que esta mujer, esta ramera, esta iglesia apóstata va a salir de Europa, específicamente lo vamos a estudiar. Después nos da más características, pero nos va a decir que va a salir de Roma, nos va a describir la ciudad de Roma. Pero acá tenemos que entender, sale del agua, significa que sale de un lugar muy poblado. Luego vamos a estudiar otra característica que, por ejemplo, de otro gobierno que va a ser Estados Unidos, que va a decir de que sale de la tierra. Cuando habla que sale de la tierra, significa algo opuesto a que sale del agua. Si sale del agua y sale de muchos pueblos, vamos a hablar después de Estados Unidos, un lugar poco poblado en el 1700, ¿sí? Que va, siguiendo la profecía. Pero yo les voy diciendo para poder entenderlo, pero se los voy adelantando, ¿no? Pero bueno, acá vamos a concentrarnos acá. Dice que esta mujer está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, porque acuérdense que Europa siempre tuvo reyes y estos reyes se unieron a esta iglesia y le dieron poder. La cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Y cuál es el vino? Esa sangre de la matanza de los mártires en la Edad Media. Y me llevó el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. O sea, esta bestia sale del agua, pero está sentada sobre una bestia. Dice, escarlata, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, siguiendo el capítulo, vamos a ver que cuando se refiere a 7 cabezas, se refiere a 7 colinas,
Nosotros sabemos que el Vaticano está apoyado sobre 7 colinas. Y cuando se refiere a 10 cuernos, se refiere a que salió de los 10 países que eran antes los pueblos bárbaros. Que, ¿se acuerdan que yo les mostré en la estatua de Nabucodonosor de Daniel 2, que la estatua tenía 10 deditos, que eran 10 pueblos que surgieron, sí, en la historia antigua, que eran los 10 países de Europa más importantes? Bueno, de ahí, de uno de esos 10, por eso acá cuando se habla de 10 cuernos significa de esos 10 pueblos, pero de ese pueblo va a salir uno, que es esta bestia escarlata, que va a ser un solo pueblo, que va a dar esta iglesia apóstata. Y la mujer estaba vestida, y miren, ahora vamos a ver que esta mujer va a estar vestida de colores, y si nosotros nos pensamos cómo se visten el papado, sí, capaz que este video lo va a ver alguna persona católica. Quiero también decir de que hay gente sincera y fiel a Dios en la Iglesia Católica y en todos lados. Y esta clase no se trata para atacar, ¿sí? O para que alguien crea que yo ataco, pero no. Esto está en la Biblia y por eso lo estoy diciendo. Y Dios llama y dice: oh pueblo mío, sal de esas iglesias o de esos lugares apóstatas y vení y unite al pueblo de Dios. ¿Sí? Nosotros tenemos libertad de elección. Nos quedamos donde estamos o salimos y buscamos lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y acá dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y piedras preciosas. Una iglesia que sus ministros se visten, ¿sí? Ahora igual en el mismo capítulo dice, pero yo se los voy adelantando, se visten de púrpura y escarlata. La única iglesia que se adorna de oro, de piedras preciosas y de las perlas, y tenía en su mano el cáliz de oro, lleno de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. Cuando se refiere de estas abominaciones, significa de todo lo que hace, de todos los cambios que han hecho. Cambió la ley de Dios, cambió la doctrina del bautismo. ¿Cómo Jesús nos enseñó a bautizarnos? Bueno, fue cambiado. ¿Cómo Jesús nos enseñó qué es la salvación? Es gratuita. Ellos enseñaban de que había que pagar, ¿sí? Y hay un montón de las doctrinas bíblicas más importantes, ¿sí? La verdad sobre el infierno, que lo hemos visto. ¿Cómo va a ser la segunda venida de Jesús? La Iglesia Católica predica que Jesús viene. No lo predica, ¿sí? Y todas las doctrinas bíblicas más importantes fueron tergiversadas, ¿sí? Se aceptaron la adoración a santos, cuando eso es una abominación total. El Papa, no todos, se hacen llamar representante del Hijo de Dios. Se atribuye tener poder para perdonar pecados, tener poder para que si pagas más, sí, antes se hacía esto, asegurarte un mejor lugar en el cielo. Esto no es bíblico, no tiene apoyo bíblico. Y acá nos dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Acá nos dice, estaba ebria de esa sangre, de ese vino. Versículo 6, estamos en capítulo 17, Apocalipsis 17, versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo, e ir a perdición y a los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo, o sea, los que pertenecen y siguen a esta iglesia apóstata. ¿Qué dice? Sus nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Versículo 9. Esto para la mente que tenga sabiduría
Lean, ¿no es cierto? Las 7 cabezas, escuchen, 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ahora les voy a mostrar un mapa de los 7 montes sobre los que está apoyada la mujer en Europa. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído y uno es. El otro aún no ha venido y cuando venga es necesario que dure en breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo y de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por ahora recibirán autoridad como reyes juntamente con las bestias. Son los 10 reyes que habían en el tiempo que surgió la Iglesia Católica. Estos 7, un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús. Y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto, porque salía del agua, dijimos, ¿no es cierto? Donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Resulta que hubo un tiempo en que la Iglesia Católica tuvo muchísimo poder, que fueron estos 1260 días o años, que terminaron cuando un cura que se llamaba Pío VI fue capturado, llevado prisionero por un general francés, el general Berthier, en el tiempo de Napoleón, ¿sí? Y fue ahí que se lo llevaron al Papa preso y chao, ya no tuvo tanto poder. Y eso es lo que la Biblia se lo llama como una herida mortal. Tuvo esa herida mortal que casi se termina, ¿sí? Se termina su gobierno, hasta que ahora vieron que, no sé si se han dado cuenta, pero en el último tiempo, actualmente, ¿no? El Papa está ganando mucho poder. Y ya no habla mucho como un religioso, sino como un político. Creo que todos esos lo sabemos. Y el Papa mismo hace poquito dijo, esta herida mortal se está curando, porque él sabe que está ganando poder y sabe que es parte de la profecía bíblica. Y lo dijo con esas palabras, ¿no? Y los 10 cuernos que viste, perdón, acá dice, versículo 16, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la gran ramera y los dejarán desolada y desnuda, porque lo llevaron prisionero al cura, y devorarán sus carnes y las quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Una gran ramera sentada sobre agua. ¿Qué significa mujer? Iglesia. ¿Y qué significa agua? Naciones, pueblos, muchedumbres. Cuando Apocalipsis habla proféticamente de una mujer, se refiere a unas iglesias, a una iglesia. Las aguas representan lugares densamente poblados. Y significa la mujer, bueno, esto ya más o menos les dije, sentenciado. ¿Por qué Dios ha sentenciado a la mujer ramera? Porque está llena de toda la abominación que hace, porque ha fornicado con los reyes de la tierra. Bueno, casi nosotros nos damos cuenta, esta mujer que está sobre esta bestia escarlata, si nosotros vemos un cura, cuando hacen todas estas procesiones se visten de violeta o de rojo. ¿Sí? No sé si lo tienen en la cabeza. Bueno, esto más o menos le di sobre reinos, 7 montes, que son estas 7 colinas. Bueno, ya es casi una hora, pero vamos a adelantar un poquito. Y bueno, y lo que hace esta mujer se describe con la crueldad, ¿no? que se hizo la matanza de muchos mártires cristianos, donde salieron todos los reformadores. Estaba mirando una película en el tiempo de Martín Lutero, los ahorcaban, estaban en la horca y no querían que la gente leyera la Biblia
¿Para qué? Para que la gente no se enterara de todo esto. Los mataban, los torturaban y la gente se empezó a levantar. Y dijeron, salgamos de acá, salgamos de Europa, vayámonos a un lugar donde podamos tener libertad religiosa, donde podamos adorar a Dios como Dios quiere. Es así que decidieron venir a Estados Unidos. ¿Sí? Todos los europeos vinieron a Estados Unidos. ¿Para qué? Buscando libertad religiosa. ¿Y qué querían? Bueno, ellos querían un pueblo sin rey y sin papa. Un pueblo sin rey, por eso Estados Unidos ya no tiene más rey, tiene presidente y ya no tiene más papa. Vinieron todos los protestantes y ahí salieron todas las iglesias cristianas. Perdón, la Iglesia Católica persiguió en la Inquisición, no solo en Europa, en América también, en Colombia, en Perú, la Inquisición, los lugares de tortura. Y de hecho hay muchas gracias por comentar eso, pero hay de hecho muchos museos en todo Sudamérica, ¿no? de todas estas matanzas que se hacían, iban a los pueblos y los oprimían, ¿no? Obligándolos a que sigan su religión, a que den los diezmos. Muy bien. Ya vimos la mujer, Apocalipsis 12, la ramera, Apocalipsis 17, y ahora vamos a ver Apocalipsis 13. Apocalipsis 13 nos habla de un poder nuevo. Después que esta ramera ya identificamos que es el papado, vamos a ver que ahora en capítulo 13 nos va a representar esa mujer ramera como una primer bestia. Y después nos va a representar a Estados Unidos como una segunda bestia. Bueno, acá está toda la lista de... Antes de esto les quiero mostrar una cosa. Vieron que yo les dije de que la iglesia Roma está apoyada sobre 12 colinas. Miren. A ver. 7. 7 colinas, sí, sobre 7. Perdón. Bueno, entonces acá están las 7 colinas. Se llama una Capitolina, Quirinal, Viminal, Equilina, Celi, Palatina y Avintina. ¿Sí? Es el único lugar donde está apoyado sobre las 7 colinas. Y ahora vamos a ir de vuelta a Apocalipsis 17. Entonces, bueno, acá este cuadrito está en una clase que significa mujer, iglesia, agua significa pueblos, animal, bestia, ¿sí? Yo solo lo puse para recordarlo, está en otra clase, pero acá en este capítulo nos habla de una bestia que tiene cabezas, que tiene cuernos y que sale del mar. Y miren lo que dice, en Apocalipsis 13 del 1 al 10 dice así, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 2 cuernos. 7 cabezas, ¿por qué? Porque sale de las 7 colinas. Y 10 cuernos, ¿por qué? Habíamos visto que la bestia de donde estaba la mujer tenía 10 cuernos, que le dije que son los 10 deditos de Europa, los 10 deditos de Daniel 2, de la estatua, ¿se acuerdan? A ver si tengo... la estatua la tengo allá atrás. No, ¿se acuerdan la estatua de Nabucodonosor? Esa estatua que tenía los 10 deditos y dijimos que Europa, los países bárbaros, y dijimos que la mujer, la ramera, estaba apoyada sobre una bestia escarlata con 10 dedos y 7 cabezas, es esta de Apocalipsis 13, qué coincidencia que es la misma. Y dice así, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y de sus cuernos diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Y sus 7, antes nos hablaba de la mujer, ahora nos habla de la bestia, que en realidad vuelve a representar este gobierno, este poder, pero ahora nos va a mostrar la parte política que tiene, ¿sí? Y como gobierno. Nosotros cuando estuvimos estudiando capítulo 7 de Daniel,
nos hablaba de un leopardo, un oso, ¿se acuerdan? Un león. Bueno, ahora vamos a ver que esta bestia cumple todas las características de poder de todos esos imperios anteriores. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como de boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. ¿Quién es el dragón? El diablo le da gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Lo que yo les decía, ahora lo vamos a seguir estudiando, fue cuando lo llevaron prisionero al Papa y perdió su poder la Iglesia Católica. Pero su herida mortal fue sanada. ¿Cuándo está siendo sanada? Hoy en día. El Papa hace poco, lo vi en la televisión, estuve tratando de buscar el video, no lo encuentro, pero dijo, esta herida que hemos tenido, él pidió perdón por todos los errores que tuvo la Iglesia Católica en el pasado y dijo, la herida se está sanando. ¿Por qué? Porque sabe esto. Pero la gente lo escucha y ni sabe. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y ahora lo que vamos a ver acá en Apocalipsis 13 es lo que va a pasar y lo que va a venir después de la pandemia. Todos decimos, ¿qué va a pasar? Esto es lo que va a pasar. Y adoraron al dragón que había, primero miren, en Apocalipsis, que vimos la ramera, hablaba de la muerte de los mártires, de todos los cristianos que se mataron. Y ahora esto nos va a decir qué es lo que van a hacer en el futuro. Por muchos hemos escuchado del nuevo orden mundial. ¡Ay, que va a haber el nuevo orden mundial! ¿Qué es? ¿Y quién va a querer estar a la cabeza del orden mundial? El Papa, la Iglesia Si te gustó este Católica, video, va a dale querer like, ser suscríbete a mi líder canal y activa la político campanita de ese nuevo orden notificaciones. mundial. No les interesa un liderazgo religioso, quieren poder. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién colmó la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moraban en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad, acá dice que los vence a los santos porque los mata. También se le dio autoridad contra toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Sí? Van a tener poder total de todos lados. Y la adoraron, miren qué interesante, y la adoraron. Esto va a pasar después de la pandemia. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Muchos seguirán sus enseñanzas. Y acá vamos a recalcar un punto muy importante. Nuestro punto de decisión, de mostrar al mundo de qué lado estamos, va a ser nuestro día de adoración. El diablo, desde el principio de la creación, desde antes de la creación, ya en el cielo, quiso tener todo el poder, toda la adoración y toda la gloria que le corresponde a Dios. Este diablo va a usar una iglesia, un ser humano, para que se haga pasar por Dios, para que sea ese anticristo. ¿Y quién va a ser el anticristo? ¿Se han puesto a pensar quién va a ser el anticristo? Va a ser el Papa, ¿sí? En el futuro, ¿no es cierto? Y va a obligar a todo el mundo a que se haga lo que él quiera, incluso a que se adore el domingo, que es el falso día de adoración, porque la Biblia nos habla de un sábado y en ningún lado nos dice que fue cambiado. Y dice también, que lo estudiamos, que el pueblo que va a ir al cielo, esa iglesia de esa mujer, tenía dos características: guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Y esta otra bestia, este papado, cambió la adoración del sábado y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. 9. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, espada va a ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos.
Sí, bueno, acá vimos que la bestia tiene 7 cabezas, que bueno, que es la de los 7 pueblos, de las 7 colinas, ¿sí? Y tenemos que saber que la bestia significaba gobierno. Características importantes de esta primer bestia. Sale del agua, que dijimos de un país poblado como era Europa. Recibió el trono y el poder, ¿sí? De Roma, todo. ¿Quién se lo da? El dragón. ¿Quién es el dragón? El diablo. Versículo 3, bueno, lo pueden ir leyendo también, es el capítulo 13. ¿Sí? Nos habla de un poder global, ¿sí? Que esta bestia va a tener un poder global sobre todos. Y también versículo 7. Dice ser Dios en la tierra y también dice que puede perdonar pecados. Tuvo poder por exactamente 1260 días, que es lo que estuvimos viendo. Recibió una herida mortal, la cual está siendo curada. Tiene poder, miren, poder religioso y poder político, poder civil, todo junto. Persiguió al pueblo de Dios y tiene un hombre como su líder. Esto yo lo puse todo junto, ¿sí? Bueno, acá dice, ¿en qué año? Si seguimos leyendo, no lo leí, ¿no? El capítulo 13. Ah, perdón, no lo leí el capítulo 13. No sé, ¿están muy cansados? Porque ya nos pasamos. 13. Bueno, vamos a leerlo. Capítulo 13. Ah, sí, lo leí acá. Acá, esto es del capítulo 13, del 1 al 10. Bueno, acá en el versículo 5, decía, le dio boca que hablara blasfemias, y miren, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Si nosotros hacemos cuenta de estos 42 meses, ¿cuántos días tiene? Un mes, 30 días. Se usa el calendario hebreo, ¿sí? Tenía 30 días. 42 meses tiene 30 días. ¿Cuántos son? 1260 días. Pero si dijimos que un día es un año, 1260 días es 1260 años. ¿Y cuándo es que el papado empezó a tener poder? En el año 538, que dice que hubo un edicto de Justiniano que se le daba poder, sí, una supremacía al papa. ¿Y qué pasa? Pasaron muchos en esos 1260 años, muchas cosas, y los franceses, que acuérdense, Francia era un país ateo, le importaba un pepino el papado y cualquier cosa religiosa. Dijeron, vamos a conquistarlo el papado, ¿no? Ellos querían poder, entonces quisieron, lo llevaron cautivo al que se quería dar de líder, que era el papa, y lo llevaron cautivo, prisionero, y dijeron, no, ya lo aprisionamos, así ganamos poder, y ellos surgieron a ser la potencia en ese momento. Fue en el tiempo de Napoleón, que todos lo conocemos, lo hemos escuchado, Napoleón. Bueno, en ese tiempo había un general que se llamó el general Berthier, que aprisionó a este papa Pío VI, lo pueden googlear. ¿Sí? Y ahí es como que fue una herida y todos el imperio romano, la Roma papal perdió poder totalmente. ¿Sí? Acá nos está hablando, como habíamos visto. Bueno, ¿qué pasa? A partir de que estamos hablando, después si quieren ustedes vuelven a analizar, después ver toda la clase, el capítulo 13. Pero acá estamos primero hablando de esta bestia con las 7 cabezas, ¿sí? Que ya más o menos lo estudiamos. Pero dice también, empieza en el capítulo 13, versículo 11, nos habla de una segunda bestia, ¿sí? Primero hablaba de la primera bestia que era de Roma y nosotros sabemos de que esos cristianos que estaban siendo oprimidos en Europa buscaron un nuevo país, un lugar a donde mudarse, donde puedan tener libertad y vinieron a Estados Unidos. Y acá la Biblia nos representa a Estados Unidos como una bestia, pero esta bestia sube de la tierra. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Vieron que dijimos que subir de las aguas, que era Roma, que era venía de muchos pueblos. Bueno, antes en ese tiempo, este año, sí, en el 1700, Estados Unidos estaba vacío,
no había nadie, hasta que empezaron a venir todos los colonos europeos y empezaron a colonizar. Entonces, cuando acá nos dice que subía de la tierra, esta bestia era un gobierno que sale de un lugar no muy poblado. Y tenía 2 cuernos. ¿Qué significan estos 2 cuernos? La Biblia también nos dice que es como un gobierno o poderes que tienen. Bueno, Estados Unidos va a tener solamente 2 cuernos. ¿Cuáles van a ser los 2 cuernos? Va a tener separación política y separación religiosa. ¿Se acuerdan que antes habíamos dicho que la bestia que estaba donde estaba sentada la ramera tenía 2 cuernos? Y 2 cuernos dijimos que era el poder político y religioso. Bueno, esta bestia tiene 2 cuernos, pero están separados estos cuernos. ¿Por qué? Porque va a tener una separación tanto política como religiosa. Buscan estos colonos que vinieron a Estados Unidos buscaban un país sin rey, sino que tuvieron presidente, y un país sin papa que los oprimiera, ¿sí? Y ahí surgen, por la protesta que hicieron en contra de la Iglesia Católica, por eso dijeron, ¿qué ponemos? Protestantes. La cautividad papal mencionada en el versículo 10 se llevó a cabo en el 1798 con un nuevo poder. Los Estados Unidos de América, bueno, esto está. Independencia de Inglaterra, Estados Unidos se independiza en el 1776, ¿sí? Un año después cambian la constitución, se independizan, ponen constitución y en el 1791 ya es una organización reconocida mundialmente. En el 1798, o sea, unos años después, el Papa es cautivo. Y ahí surge como una gran nación con poder Estados Unidos. No hay otra en el mundo que pueda decir yo soy esa bestia. No, porque Estados Unidos es el lugar de la libertad religiosa. Todo el mundo, en el mundo, si ahora abrieran las fronteras, ¿a dónde va todo el mundo? Todos quieren ir ¿a dónde? A Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es el país de las oportunidades. ¿Es así o no es así? Es la nación más poderosa e influyente de la Tierra, pero ahora va a jugar un papel primordial en los asombrosos eventos del fin del mundo. Y del fin del mundo. Sí, Apocalipsis, seguimos. Desde ahora, versículo 11 al 18 nos va a describir esta bestia, Estados Unidos, con cuernos separados. Y con una joroba, sí, diferente a las otras. Bueno, vamos a ver. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como dragón. ¿Por qué como un cordero? Porque al principio hablaba paz, 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 libertad religiosa, pero ahora al final va a hablar como un dragón. Estados Unidos va a usar su poder político que tiene ahora para unirse con el papado. Y al unirse con el papado, hacer que todo el mundo haga lo que el Papa quiere. Y el Papa va a decir, vamos a adorar a Dios el domingo y no el sábado. Y toda la gente va a aceptarlo, porque van a usar un gran engaño. Van a decir, cambio climático. Todos tenemos que dejar descansar a la tierra un día a la semana. Y entonces hasta ateos van a decir, bueno, vamos a dejar descansar a la tierra una vez por semana, el domingo, y es así como van a ponerse sumisos ante la autoridad del Papa. ¿Qué va a pasar? Bueno, no me quiero adelantar, pero bueno, ¿qué va a pasar cuando hay alguno que diga, no quiero hacer lo que el Papa diga? ¿Qué? Este es rebelde, este es terrorista, y van a mandar a matar a esas personas, a esos cristianos que van a mantenerse fieles a Dios, adorando a Dios el día que Dios quiere, sí, los 10 mandamientos. Y después vi otra bestia, bueno, esto dice que hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Sí, la primera bestia era la que vimos de la bestia de Roma. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primer bestia, cuya herida mortal fue sanada. El Papa dijo, ya se sanó la herida. Ahora lo que falta es que Estados Unidos le dé su poder. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace
descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Esta es una característica importante. ¿Qué es lo que va a pasar? En los últimos tiempos, ¿cómo la gente les va a creer de que es la verdadera iglesia de Dios? Porque ellos van a decir, somos la verdadera iglesia de Dios, somos la iglesia madre. Van a hacer señales. Hasta los santos van a estar llorando, que ya lo hemos visto, van a curar. Los muertos van a hacer aparecer muertos. ¿Sí? Y un falso Jesucristo que va a decir, sí, yo cambié la ley, vamos a adorar el domingo. Y esto va a ser todo parte del espiritismo, que la gente va a ver personas que son capaz muertos, pero no son muertos, el muerto realmente, sino lo van a ver nada más como parte de la hechicería y el espiritismo que se va a hacer en los últimos tiempos. Esto puede ser choqueante y que uno dice, ¿estoy entendiendo bien que estoy entendiendo? Sí, estoy diciendo esto. También, entonces, ¿qué pasa? Esta primer bestia que dijimos va a unirse, va a haber mucho lo que es espiritismo, va a ser espiritismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque sus santos, lo hemos visto, los santos que lloran, ay, la virgencita se puso a llorar en tal lado y la gente va y le adora. Bueno, pero ahora estos santos van a hacer hasta parecer muertos, que van a engañar a la gente. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra como las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Sí, le van a hacer la imagen a la bestia. ¿Cuál es? Es el Papa. ¿Y cuál va a ser la señal de la bestia, la marca de la bestia? Que esto no sé si lo hemos estudiado o se los he dicho, pero la marca de la bestia es el domingo y la señal de Dios va a ser el sábado. Por eso a veces yo recalco y di 1000 veces los 10 mandamientos. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces, este poder, va a haber acá una unión entre las dos bestias, entre el pueblo religioso, el papado y Estados Unidos. Se van a unir, van a hacer una alianza y van a mandar a matar a todo el que no adorase a esa bestia, ese anticristo que va a ser el Papa. Y hacía que todos, pequeños y grandes, y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Le van a poner una marca. ¿Cuál es el significado de la bestia que subía a la tierra? Bueno, esto es lo que ya más o menos les dije, así que ya lo pasamos. Esto también. Bueno, ¿cuál es la marca de la bestia? No sé si está acá. Esto es más lo que ya les dije, ¿no? Este país, bueno, Estados Unidos va a tener poder al final, un poder increíble, sí que va a mandar a matar y van a poner una pena de muerte. Sí, Estados Unidos, bajo la influencia de Satanás, al final del tiempo obligará a la gente a adorar en contra de los dictados de su conciencia, bajo la amenaza de ser castigados, de ser matados. Van a poner una pena de muerte. Si no seguís a la bestia y a su imagen, y no tenés la marca de la bestia, no vas a poder comprar, no vas a poder vender y no vas a poder hacer nada. ¿Sí? Yo quiero saltear un poco esto porque no quiero que se haga muy largo. Les quiero mostrar, todos muchos capaz hemos visto lo que es la señal, hemos escuchado de la marca de la bestia, ¿sí? ¿Se acuerdan? Hemos escuchado marca de la bestia. ¿Qué es la marca de la bestia? No sé si está en este capítulo, pero quiero saltearlo algunas cosas porque me parece que es importante poder entender esto. A veces cuando nosotros decimos, ¿cuál va a ser la marca de la bestia? Sabemos ya todos, ya el 666 diablo. ¿Qué significa esto? No sé, creo que estoy yendo muy rápido, pero esto es importante. Vieron que, por ejemplo, el papado tiene una mitra y un cinturón, que en letras muy chiquitas, ¿sí? Yo había encontrado una vez una foto, lo pueden googlear y ponen cómo es ese sombrero que se pone a veces,
Este papa ya no lo he visto, pero todos los anteriores lo han estado usando, que dice Vicarius Filii Dei, que ellos se hacen llamar Vicarius Filii Dei. ¿Qué es Vicarius Filii Dei? Vicarius significa representante, el vicario. Fili, hijo, en latín, ¿no es cierto? Dei, Dios. Entonces, vicarios en vertical, vicarios, Filii Dei. Pero, por ejemplo, la U en latín lo usan como una B. ¿Sí? Entonces, ellos dicen que el Papa es el representante del Dios, del Hijo de Dios, y usan el nombre Vicarius Filii Dei. Pero esto tiene cuando la Biblia nos habla, el que tiene oído entiende, el que tiene ojos vea y analice, que este es el número de hombre, está en Apocalipsis 13:18, dice el número, tiene el número de hombre y es Vicarius Filii Dei. Nosotros, si estos números que están en latín los pasamos a números, llegamos al 666 y dice así: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Esto es para el capítulo que estuvimos, bueno, ahora, capítulo 13. Si nosotros pasamos el 5, el B, vicario, sí, B, es 5 en números romanos, 5. Y 1. C en números romanos es 100. A, nada. R, nada. I, 1. B, 5. S, nada. Después F, nada en números romanos. I en números romanos es 1. L en números romanos es 50. I, 1. I, 1. D, 500. E, nada. I, 1. Y si sumamos todos estos números, y los desafío que ustedes hagan toda la cuenta en su casa, del número 666. ¿Es casualidad? No, no es casualidad. Y no solamente es un número, sino que todas las características concuerdan. Todo el capítulo 13 nos habla de que está sobre las 7 colinas, que sale de Europa, todo, que hizo matanza de cristianos. ¿Nos queda alguna duda? Bueno. Bueno, mucho más. No sé si ya están cansados. Bueno, la idea de acá es que, bueno, van a hacer milagros al final del tiempo para engañar incluso a la gente. Va a haber ¿Qué pasa? La Iglesia Católica es la primera que inicia con esto, pero hay muchas iglesias. Y hay algunas, la mayoría de las iglesias, que se van a unir al papado, ¿sí? Se unen al papado, ¿cómo? Por una cosa que se llama ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? La unión de todas las iglesias sin importar tu creencia. Nos unimos todos, total somos hermanos. ¿Querés adorar al diablo? Somos hermanos, te acepto. Entonces, eso es lo que hacen. Se unen todas las iglesias. Aunque no adoren a Dios, se unen todos a ser uno solo. Por ejemplo, el Papa ya está llevando a cabo lo que es la asociación ecuménica. ¿Qué significa la asociación esto del ecumenismo? Se unió ya con musulmanes, ¿sí? Se unió con judíos, se unió con budistas, que budistas no adoran a Dios, ¿sí? Pero se unió con budistas, se unieron con hindúes que no adoran a Dios, tienen muchos dioses. ¿Cuál es esa unión? ¿Cuál es esa unión? Que él quiere tener el poder político y acá para unir a todos, ¿sí? Quiere ser la cabeza. Y entonces él, siendo la cabeza, va a poner sus leyes. Y Estados Unidos va a hacer que sus leyes se cumplan. Y si no, te mato, porque van a poner un decreto de muerte. Bueno, yo no quiero, hay muchas cosas, yo acá puse, voy a ver si lo termino de dar la semana que viene, pero quiero que antes de que terminemos, quiero ponerles dos cosas. Primero vamos a ver este video, creo que ya les he mostrado, pero es el Papa que nos habla del, por ejemplo, que el sábado hay que adorar, pero que ellos adoran el domingo. Sí, lo vamos a ver porque es bastante interesante. Y luego les quiero mostrar un último video
un último video que vamos a ver que es sobre lo que está haciendo hoy en día, estos meses, el Papa. Pero vamos a ver esto primero. Ups. Hermanos y hermanas, hoy reflexionamos. ¿Se escucha? Creo que, a ver si pongo más volumen. Hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre el tercer mandamiento. Fíjate en el sábado para santificarlo. Se debe distinguir entre el verdadero descanso y la evasión, tan común en nuestros días. Hoy se intenta evadir la realidad buscando una diversión que oculte nuestro descontento. El sentido del auténtico reposo lo encontramos en las palabras del Éxodo. Dios hizo el mundo en 6 días y el séptimo descansó. Ese descanso es la alegría de Dios por su creación, que era muy buena. Para nosotros cristianos, el día del Señor es el domingo. El día del Señor es el domingo. El reposo es también un momento propicio para la reconciliación, para confrontarnos con las dificultades sin escapar de ellas, para encontrar la paz y la serenidad de quien sabe valorizar lo bueno que tiene, incluso en el lecho del dolor o en la pobreza. Bueno, acá vemos de que sabe que es el sábado, pero ellos dicen no, el domingo, no importa. Bueno, ahora vamos a ver un video, que este video dura algo de 17 minutos, ¿sí? Así que tengamos paciencia, pero este video es, nosotros siempre nos hemos puesto a pensar, bueno, el nuevo orden mundial, ¿qué es esto del nuevo orden mundial? ¿Va a ser cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, hay un video que está muy bien explicado. El Papa recientemente está escribiendo encíclicas. ¿Qué significa encíclicas? Cartas que antes las hacían a cristianos, a su pueblo, como decir, ¿no? Una carta a los católicos, pero ahora esta carta que él escribió no es a los católicos, es al mundo entero. ¿Por qué? Porque ahora él quiere ser un líder político mundial y bueno, y tiene bastantes puntos importantes de esta unión ecuménica. Vieron que les dije que se quiere unir con todas las iglesias, porque ellos quieren tener una sola moneda, una sola religión, un solo gobierno, todo uno, ¿sí? Y bueno, ahora vamos a ver este video que es bastante interesante y bueno, con eso vamos a ir terminando, pero bueno, este video nos habla de este tema. Vean y escuchen. Una encíclica es una carta en la que el Papa da instrucciones a los fieles católicos, pero por primera vez, esta está abierta al mundo entero. La encíclica Fratelli Tutti es una compilación de los discursos sociales del Papa Francisco. Tocaremos aquí los temas más destacados. Llama la atención el discurso marxista y humanista que hace aquí el Papa, que además propone la creación de un gobierno mundial con poder ejecutivo. Una encíclica donde la solución para el hombre ya no es el arrepentimiento ni la conversión, sino un nuevo orden mundial que eduque a todos en la igualdad y la concordia. La solución para el hombre ya no es la cruz de Cristo, sino la nueva cultura del encuentro y la solidaridad, y da igual cuál sea tu religión. Por eso, la encíclica Fratelli Tutti ha sido alabada por los enemigos del cristianismo, como los partidos de izquierda. Pedro Sánchez, presidente de España, la aplaude y la agradece. Alberto Garzón, ministro y comunista, Íñigo Errejón, etc. La gran logia masónica de España celebra que esos son los ideales masónicos. Y así la lista de alabanzas es interminable, incluyendo líderes religiosos cristianos y musulmanes. La cadena CNN, primera cadena informativa del mundo, la llama
el mayor regalo de Francisco. Pero al mismo tiempo, muchos católicos practicantes publican su desagrado, su decepción, diciendo que el Papa se equivoca en este giro humanista. Diferentes corrientes de opinión católicas están denunciando que esto no es el cristianismo de la Biblia. Monseñor Viganó, arzobispo católico, declara: daría la impresión de que esta encíclica fue escrita por un masón. Duras palabras. También en Estados Unidos, Luis Román, del canal católico, dice: oren por el Papa, que quizá Dios le dé una bofetada y le haga despertar. También Vicente Montesinos, del canal católico Adoración y Libertad, dice: la jerarquía ocupa que está en el Vaticano lleva adelante un plan globalista y masón. Y añade: no es momento de callar, el que está con Bergoglio está contra Cristo. ¡Qué palabras más duras! Suenan espadas en el mundo católico. Amigos, hay mucha gente muy afectada con todo esto, sufriendo. Se sienten traicionados. ¿Por qué? En la encíclica Fratelli Tutti, Francisco expone la necesidad de una autoridad mundial dotada de poder que esté por encima de los estados y que lleve adelante la agenda globalista. También dice que los gobiernos nacionales deben entregar su poder a ese gobierno mundial. Objetivo: la solidaridad. Las regiones deben ceder su identidad cultural por el bien común y también el individualismo personal debe ceder. Propone una reforma de la ONU y del sistema económico para crear la familia de naciones, un nuevo ordenamiento mundial jurídico, político y económico. Francisco apoya la inmigración ilegal, anima a que caigan todos los muros en las fronteras y los muros en el corazón humano. Entre los cristianos no debe haber control de fronteras, sino brazos abiertos. Propone la desaparición de las fronteras en todo el mundo. Francisco dice que la crisis de la COVID-19 ha mostrado la incapacidad de la humanidad de actuar conjuntamente. Por eso necesitamos otra estructura mundial que sea fuerte y solidaria. Y aquí quiero mencionar algo. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, profetiza un futuro donde el mundo adora a un gobierno mundial al que llama la bestia. Apocalipsis 13:8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Así, Dios nos advierte de este nuevo orden mundial. Para nosotros es emocionante ver cómo esta profecía de la Biblia va camino de su cumplimiento. El Papa impulsando un gobierno mundial que se presenta ahora como solidario, pero que será autoritario e intolerante. En el capítulo 5, titulado La mejor política, Francisco aborrece la economía del libre mercado. El sistema actual de liberalismo económico debe destruirse, porque su objetivo no es ayudar al hombre, sino las ganancias. Pide que los empresarios creen trabajo para las personas, pero no por el beneficio. Francisco dice: la ambición desenfrenada de dinero que impera hoy, ese es el estiércol del diablo. Las reglas económicas actuales no son buenas, pues no ayudan al desarrollo integral del hombre. Ataca la propiedad privada. Dice que la propiedad debe estar al servicio de todos. Se necesitan nuevas instituciones. La política no debe estar al servicio de la economía, sino al servicio de los más necesitados. Francisco dice que las naciones occidentales, que han prosperado con el capitalismo, no deben ser tomadas como ejemplo, porque aumentó la riqueza, pero no la equidad. Pero no tiene ni una palabra de crítica hacia los regímenes comunistas. Permitidme aquí un comentario. Cuando Dios organizó a su pueblo, Israel, dio a cada familia un pedazo de tierra en propiedad privada. No organizó un sistema comunista en el pueblo de Israel, sino que Josué capítulo 14 nos habla de la propiedad privada. Es aprobada por Dios si está acompañada de generosidad. Los periódicos dicen que no hay cifras oficiales de cuánto dinero tiene el Vaticano. Además,
está a nombre de un universo de diferentes congregaciones, bancos, fundaciones y un sinfín de entidades en los países del mundo. Basta con decir que cada una de ellas es un cliente VIP para los bancos. Hay bancos que tienen departamentos aparte dedicados solo a los negocios del clero. El Vaticano compra deuda del gobierno de España. Esto es especulación financiera. La voracidad del Vaticano por aumentar sus riquezas llega a generar escándalos que leemos en la prensa. Por mencionar solo uno de hace unos meses, fondos de caridad donados para los más pobres fueron destinados a inversión inmobiliaria en Londres. Así es, se trata de una colecta de donativos para los más pobres llamada el Óbolo de San Pedro. Pero se usó para la especulación. Era un fondo de 650 millones de euros. Solo ese fondo. Los periódicos lo han llamado la escandalosa operación inmobiliaria de Londres. Búscala en Google. He tomado el dato de clarín.com, 1 de noviembre de 2019. Entonces, ¿por qué Francisco rechaza el capitalismo en su encíclica mientras su organización lo abraza en la práctica diaria? Si Francisco cree que no se debe amasar fortunas cuando hay hambre en el mundo, ¿por qué no predica con el ejemplo? En el capítulo 2, titulado Un extraño en el camino, Francisco dice que la parábola del buen samaritano es un mandato a la solidaridad internacional que debemos cuidar al necesitado. En esta parábola hay un herido tirado en el suelo. Pasa un clérigo y no le ayuda. Luego pasa otro y tampoco, hasta que pasa un extranjero de otra religión y este sí que le ayuda y le salva. Amigo que me escuchas, abre los ojos. A día de hoy, el Papa Francisco se parece más a aquel sacerdote de la parábola, que ve a los que sufren y pasa de largo, que teniendo una inmensa fortuna no la comparte. Y tú dirás, pero Cáritas hace una labor de ayuda. Sí, claro, Cáritas, Manos Unidas y las ONG y entidades católicas son el mesonero de la parábola, que hacen un excelente trabajo ayudando y cuidando a los que sufren, pero con el dinero de otros, con el dinero que reciben para eso de los gobiernos, donantes, fundaciones, entidades, colectas, campañas y aún de los impuestos. Pero no con el dinero del Vaticano, no con el dinero del sacerdote, que vio al herido y miró para otro lado, y se fue porque tenía que escribir una encíclica muy bonita. Hay gente maravillosa actuando. Ellos son el buen samaritano, y Dios está con ellos. Francisco dice que los activistas ecologistas son a menudo ridiculizados y despreciados. Hay que defenderlos. Las entidades que luchan por detener la destrucción medioambiental han fracasado. Por tanto, necesitamos un gobierno mundial con verdadera autoridad para esto. El Papa advierte del populismo sin decir a qué se refiere, y de los que difunden bulos en Internet, fanáticos, extremistas, etc. Dice que esto debe ser reprimido. ¿Hay aquí una velada amenaza a los que discrepan de su proyecto? Quiero comentar que este llamado a la censura en Internet no cuadra con la gran tolerancia que muestra hacia las otras religiones. Aquí el Papa presenta a todas las religiones del mundo en un plano de igualdad. Esto es contrario a la Biblia, que nos invita a abandonar las religiones falsas para abrazar la verdad de Cristo. Pablo lo decía así, que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Hechos 14:15. En esto, el Papa abandona la Biblia para agradar a todos. En el apartado Identidad Cristiana, párrafo 277 en adelante, hablando del ecumenismo, dice que usemos el conocimiento mutuo como método y criterio. ¿Cómo? Pensábamos que el método y el criterio era la Biblia. Para Francisco, el criterio es el conocimiento mutuo, sin comentarios. Y dice que valora con sincero respeto los preceptos y las doctrinas de todos. Ya no es orar juntos, la fe, la solidaridad,
cooperar. No, habla de las doctrinas, los preceptos y las doctrinas de todas las religiones. Presenta a San Francisco de Asís como un ecumenista que visitó al sultán para hacer un encuentro de culturas. Pero eso es totalmente falso. Los cronistas escribieron que San Francisco trató con todas sus fuerzas de que el sultán se convirtiera en católico y dejara de ser musulmán. San Francisco no era ecuménico. Por eso, aún intelectuales católicos afirman: la falsificación que hace de San Francisco es vergonzosa. Esta encíclica menciona una larga lista de líderes de diferentes religiones que le han sido de inspiración, destacando el líder mundial de los musulmanes suníes, el gran imán Ahmed al-Tayeb, al que menciona al menos 5 veces. Francisco dice que todos somos hijos de Dios, hermanos unos de otros. Aquí quiero comentar que todos los hombres somos criaturas de Dios, pero en el sentido espiritual de ser hijos de Dios no es para todos. La Biblia enseña que con el arrepentimiento y la conversión somos hechos hijos de Dios por adopción. Romanos 8:15. Pero para Francisco basta con haber nacido físicamente. La Biblia enseña que con la entrega a Cristo nuestro nombre es escrito en el libro de la vida y somos hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1 versículo 12. Para Francisco todos somos ya hijos de Dios, ya sea que tengan cualquier creencia o ninguna. La Biblia enseña que con el bautismo los salvos entramos en la Iglesia, Hechos 2:47, que es el cuerpo místico de Cristo, pero para Bergoglio basta con formar parte de la humanidad. Esta visión ecuménica contribuye a la construcción del nuevo orden mundial. Aquí, Francisco renuncia a algunas enseñanzas bíblicas para ser universalista y ser atractivo a todos. Un alto cargo católico, el arzobispo Carlo María Viganò, fue embajador del Vaticano en Estados Unidos. Comentando la encíclica, dice: esta encíclica constituye el manifiesto ideológico de Bergoglio, su profesión de fe masónica, así como su candidatura a la presidencia de la religión universal, sierva del nuevo orden mundial. En este canal estamos totalmente de acuerdo con esto. El Papa presenta una utopía hermosa, todos unidos, todos amigos, tolerantes y felices. Pero el objetivo del Evangelio es que se entreguen a Cristo para el perdón de sus pecados. Cristo busca nuestra salvación y Francisco una reorganización del poder mundial. Francisco habla de una humanidad que adquiere conciencia, donde son los hombres los que resuelven los problemas del mundo y lo sobrenatural está ausente. Esto no es nuevo, se llama marxismo y masonería, pero no cristianismo. Francisco fortalece aquí los pilares del nuevo orden mundial: un gobierno mundial, desaparición de las fronteras, los gobiernos nacionales pierden su poder, abolición de la propiedad privada, pérdida de las entidades diferenciadas, inmigración libre y sin control, ecologismo. ¿Conseguirá el Papa ser presidente de la religión mundial? Las profecías de la Biblia nos dicen que el papado tendrá éxito en delinear una religión global y también en conseguir poder en el nuevo orden mundial. La pregunta es, ¿podemos confiar en él? Bueno, en su encíclica hemos visto que habla contra el capitalismo mientras se enriquece con la banca vaticana. Pide la igualdad para la mujer mientras en su propia organización la relega a un segundo plano. Pide que se derriben los muros de las fronteras, mientras los muros que rodean al Estado Vaticano siguen muy altos y herméticos. Habla contra la propiedad privada, mientras mantiene un sistema privilegiado de propiedad y trabaja para aumentarla. Habla de compartir, mientras guarda celosamente sus reservas de oro y los tesoros del Vaticano. Habla de Francisco de Asís como un modelo, mientras vive en un palacio repleto de joyas. Querido amigo, Dios sigue estando ahí. Esta actitud del Papa no debe afectar a tu fe. No te desanimes. Al contrario, vemos cómo las profecías escritas para hoy se cumplen de forma espectacular.
razón de más para creer, razón de más para confiar en Dios. El clero puede ser desanimador, pero por suerte no lo necesitamos. Tú puedes hablar con Dios cara a cara. Cuando yo era joven, no podía creer en Dios por culpa de los errores del clero, la Inquisición, el papado, etc. Pero aprendí que son dos cosas muy diferentes. Aquí está el maravilloso Jesús, manso y humilde. Y en el otro rincón del cuadrilátero está la sombría jerarquía del Vaticano. Mejor seguir a Jesús. Muchos elegirán la religión de moda y todos tendremos que elegir. ¿Y tú qué piensas? Déjanos tu comentario, nos interesa. Para conocer más sobre el papado, su origen y su historia, te recomiendo un documental impresionante, La novia, la bestia y Babilonia. Muy bien, se hizo un poco tarde la clase, un poco larga, no sé si hay preguntas. Bueno, lo que va a pasar ahora, nosotros ahora, muchas gracias, ahora nosotros nos preguntamos, ¿qué va a pasar? Muy pronto, en el transcurso de estos 10 años, o no sé cuánto tiempo, pero ya desde ahora se está formando esta unión entre el papado que quiere tomar poder y Estados Unidos. Ellos se van a unir para querer hacer un gobierno mundial único, que Dios no lo va a permitir, obviamente. Ya en la Torre de Babel Dios dijo, no pueden ser un gobierno único en el mundo. Pero van a poner, y va a empezar en algún momento, esa es lo que conocemos como cristianos como la tribulación, ¿sí? La persecución de los cristianos. Y yo la siguiente clase voy a tratar de dar cuáles son los consejos, qué es lo que tenemos que hacer nosotros para la preparación física. O sea, lo primero es tener una preparación espiritual con Dios, pero también tenemos que tener una preparación, qué vamos a hacer, dónde vivir, cuáles alimentos, qué vamos a comer, cómo nos preparamos, porque un tiempo vamos a tener donde nos vamos a poder preparar y guardar cosas, ¿no? Pero va a haber después un tiempo donde ya no sirve de nada prepararnos porque Dios es el que nos va a mantener y nos va a sustentar hasta el momento en que Jesús venga, ¿sí? Que va a ser un tiempo corto, pero bueno, lo vamos a estar estudiando la preparación la semana que viene. Seguro que hay muchísimas preguntas, yo no sé, es un tema que esto yo lo traté de dar todo rápido, compilado, no sé, duró casi 2 horas, pero es algo que hay que sentarse, estudiarlo, analizarlo, venir con preguntas. A los que estén interesados en seguir estudiando sobre este tema, ustedes me avisan y yo les puedo mandar material para que lo lean, porque esto hay que leerlo en la Biblia, sentarse, escribirlo, analizarlo detalladamente para poder entender que todo está combinado, ¿sí? Yo traté de hacer un resumen rápido, veloz, para tener idea y cuando lo leamos poder entenderlo, pero sé que seguro hay más preguntas. Me pueden hacer las preguntas que quieran por WhatsApp o si no, a veces yo en el YouTube subo, me hacen la pregunta ahí, yo le respondo. Pero bueno, eso es lo que va a venir. Y no sé si ahora hay alguna pregunta que me quieran hacer. Ya que capaz están todos muy cansados, pero si hay alguna pregunta, ahora me pueden hacer y si no, bueno, la semana que viene. Yo la semana que viene creo que ya es casi la última clase que vamos a estar viendo, donde yo voy a dar la preparación final. Si capaz están pensando, bueno, quiero comprometerme con Dios, quiero tomar una decisión y no sé cómo, bueno, también me dicen, vamos, o sea, puedo buscar alguna iglesia, contactarme con alguien de donde vivan para que puedan asistir a una iglesia que realmente tenga los principios bíblicos, sí, pero bueno, no sé si hay alguna pregunta. Y si no hay ninguna pregunta, vamos a terminar con una oración y inclinemos nuestros rostros para orar. Padre Celestial que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por la oportunidad de haber podido tener esta clase. Te quiero pedir, Señor, por todos los presentes,
por sus familias, para que podamos adorarte a ti, Padre, y poder seguir estudiando. Pon la motivación de estudiar en nuestro corazón y ayúdanos a poder hacer tu voluntad. Padre, acompáñanos en esta semana que estamos por empezar. Quédate con cada uno de los presentes, con sus familias, ayudándoles en sus trabajos, vidas, Padre, y también por mí. Señor, quédate con nosotros en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien. Bueno, los espero la semana que viene y cualquier cosita me escriben, ¿sí? Les mando material, o esto lo pueden ver en el video, pero también tengo los PowerPoint, diapositivas y material para cada uno poder estudiarlo, ¿no? Por sí mismo. Y bueno, les mando un beso grande, gracias por estar, gracias María de la Luz, gracias Víctor, Silvia, María Elena, gracias por estar, sé que fue una clase larga, pero bueno, importante. Les mando un beso grande. ¿Sí? Muy edificante, Caro, muchísimas gracias. Bueno, gracias María Elena. Bueno, cualquier cosita me preguntan, sé que fui rápido. Un beso, bendiciones. Besitos Silvia, bye. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones.